En el transcurso del último año, hablamos del 2023, cerramos con un panorama laboral que había experimentado una transformación terrible. Un incremento alarmante en el número de despidos que habían alcanzado cifras lamentables. Pero ahora estamos viendo un nuevo récord. Estamos hablando de 270,416 trabajadores despedidos, que representa, fíjense bien, un aumento del 396% en comparación con los despidos del año anterior, del 2023. Es una cifra escandalosa lo que estamos hoy viendo aquí y un incremento, repito, terrible. Y entre los más afectados de perder estos, pues ya más de 240,000 empleos formales, marcan un aumento también del 50% respectivo conforme al ciclo comparado anterior. Este no solamente es un dato impactante, también plantea preguntas muy fuertes sobre el temor a una recesión mundial que está en puerta. ¿Qué está pasando exactamente en el mundo tecnológico y también en otras industrias que ya se están contagiando y en cualquier tipo de empleos, como por ejemplo los manufactureros, no nada más los de la industria de la tecnología? ¿Cuáles son las fuerzas que están detrás de estas olas masivas de despidos en apenas unas semanas de lo que va del 2024? Que están ya reconfigurando el mercado global. Iniciamos el año, lamentablemente, en materia de empleo con el pie izquierdo en el mundo. Ya fuimos testigos de cómo gigantes tecnológicos como Meta, hablamos también de Amazon, Microsoft, Google, incluso TikTok, han despedido solo entre esos a 25,000 empleados en tan solo las primeras semanas del mes de enero. Según datos de layoffs, este portal que se llama layoffs.fyi, 93 compañías tecnológicas han reducido ya su plantilla en 24,584 empleados en lo que va del 2024 tan solo en este sector. Esta es una tendencia alarmante y tenemos que pensar en las consecuencias que esto va a tener si sigue el ritmo de crecimiento de despidos masivos que ya ha comenzado en el mundo. Dicho esto, yo creo que es muy importante explorar cuáles son las tendencias principales que están dando forma a estos despidos masivos a través de distintos países y por qué estas industrias están mostrando esta dificultad frente a los nuevos desafíos económicos del 2024 y cómo nos va a afectar eso a nuestros bolsillos. El primer factor que está ocasionando este despido masivo repentino en el mundo es la resaca de la contratación masiva post-pandemia. Este problema comenzó después del COVID, por supuesto, en donde la tecnología se convirtió en nuestro refugio. Cada vez somos más las personas que trabajamos desde casa, que pedimos comida en línea, que devoramos series de Netflix sin movernos del sofá, que consumimos, por ejemplo, videojuegos o entretenimientos en nuestro hogar. Y cuando estamos aumentando todos estos ingresos, se contrataron a más y más personas para satisfacer la demanda de tecnología que requeríamos durante la pandemia. El problema, amigos, es que ahora que la economía está ya por fin mostrando signos de desaceleración, lamentablemente, esas mismas empresas que tenían un exceso de personal están tomando decisiones muy difíciles y haciendo despidos masivos. Y esta euforia de contratación durante la pandemia hoy se ha convertido en un problema para muchas empresas porque muchos antiguos dueños de pequeños negocios se fueron obligados a irse a trabajar a estas manufacturas o casas, por ejemplo, las famosas warehouse o casas de almacenes, y hoy están despedidos y no tienen un empleo, no tienen un pequeño negocio al cual regresar. El segundo factor que tenemos que considerar aquí es el dilema de la reducción de costos, el temor a una posible recesión mundial que tal vez ya haya comenzado la semana pasada. Sobre todo hablábamos del excesivo gasto del 2023 que nos está pasando la factura en los primeros meses del 2024, como recortando gastos que se ha convertido en una razón muy importante para los despidos masivos de las empresas. Y varias causas están motivando ya estas necesidades de, por ejemplo, las empresas no están generando los suficientes ingresos para poder pagar los salarios, no están pudiendo sostener el ritmo de crecimiento y también estamos viendo cómo se está aumentando la rentabilidad para poder, obviamente,
satisfacer a los inversores de estas grandes empresas ahorrando en mano de obra. Y eso es lo que está provocando parte de estos despidos masivos en esta llamada prudencia financiera que está ocasionando olas de desempleo en el mundo entero, no nada más en una parte del mundo. Luego tendríamos que ver el tema de la toma de control por parte de la inteligencia artificial, de la que ya hemos hablado mucho, que hoy se está convirtiendo en un contribuyente muy importante de estos despidos masivos que están siendo sustituidos por la inteligencia artificial. Y la IA está marcando un antes y un después en la gestión laboral y en la estructura de todas las empresas. Fíjense, un dato muy interesante. Un estudio realizado por Resume Builder reveló que casi el 70% de los empleadores están despidiendo a sus trabajadores para ahorrar dinero, pero alrededor del 40% lo están haciendo mediante la introducción de inteligencia artificial para sustituir a las personas a las que corren. Y mientras los líderes empresariales están debatiendo si la inteligencia artificial es beneficiosa o no para los buscadores de empleo, o si se están haciendo los recortes de empleos más comunes dada la llegada de la inteligencia artificial, pues muchas compañías ya están utilizando estas herramientas como por ejemplo ChatGPT, BART, y están reemplazando trabajos que antes hacían humanos. Por ejemplo, hay claros ejemplos de esto. Miren, una empresa de telecomunicaciones británicas que se llama British Telecom planea precisamente reemplazar a una quinta parte de sus 55,000 empleados por inteligencia artificial. Entonces vemos cómo este año las personas se están enfrentando por esto a despidos masivos porque las compañías están recurriendo cada vez más al uso de la IA, de la inteligencia artificial, para no contratar a personas. Y es una tendencia que se está volviendo cada vez más común y que está afectando empleos en muchas industrias. Cuando dos compañías deciden unir fuerzas a través de fusiones o adquisiciones, casi siempre se produce una reorganización importante que lleva a despidos. Y durante estas fusiones y adquisiciones, muchas empresas que están reevaluando cómo organizar sus trabajos, qué habilidades necesitan o incluso los nombres de los departamentos, pues desafortunadamente está llevando a muchos empleadores a despedir a sus trabajadores y a sustituirlos con esta mano de obra que es electrónica, que trabaja 24/7 y que no te pide prestaciones laborales. Y a menudo también están contratando agencias con trabajadores que reciben salarios mucho más bajos para realizar el mismo trabajo por el problema de los recortes de empleo para las personas de la compañía original. El problema es que no todas las industrias están siendo igualmente afectadas en estos tiempos económicos. Hay industrias, hay sectores, y yo creo que aquí tenemos que prestar atención, que están probando su resistencia a la recesión económica que probablemente ya comenzó. Por ejemplo, hablamos de sectores como asistencia sanitaria, la asistencia social, el comercio minorista, los servicios de alimentación, el alojamiento, que van en aumento y que no están presentando este tipo de recortes masivos. Estos, amigos, ojo con esto, porque si estás buscando un empleo, estos son refugios seguros durante las recesiones económicas. Son sectores que se consideran servicios esenciales para las personas que requieren, independientemente del estado de su economía, que siempre van a estar buscando el consumo de alimentos, el hospedaje, el alojamiento. Este tipo de industrias difícilmente van a despedir a sus trabajadores, a diferencia de los sectores tecnológicos. Y esta demanda, sobre todo, por ejemplo, los servicios de salud, los hospitales, no solamente si eres doctor o enfermera, también si trabajas de alguna u otra manera en un hospital, se mantiene siempre muy fuerte porque estamos viendo cómo tenemos cada vez a una población más envejecida y las ventas de las tiendas, por ejemplo, de comestibles o de descuentos siempre aumentan porque los consumidores están priorizando sus necesidades esenciales. Un claro ejemplo de esto, ayer tú me enseñabas una nota, Alba, de un restaurante aquí en Toronto que está enfrentando pérdidas masivas y que era muy popular. Básicamente es Lobster, ¿no? Que vendían, obviamente, porque la economía está más difícil. Claro, porque cuando empieza a apretar el cinturón, ¿qué es lo que hace uno? Recortar gastos innecesarios. ¿Cuáles son los primeros gastos innecesarios? Salir a comer fuera. Si puedes comer en tu casa y ya compraste comida en tu casa que está sumamente costosa, pues no la vas a dejar perder por irte a comer fuera, que sale más costoso. Te quedas en tu casa. Esos son de los primeros gastos que se recortan, las salidas a los restaurantes. Entonces, una franquicia
The Lobster se llama, están teniendo pérdidas. Red Lobster. Red Lobster, sí. Están teniendo pérdidas pues masivas porque la gente no va. Ir a comer langosta es un lujo que no cualquiera se puede permitir en un momento en donde hay otras prioridades como pagar las utilidades de la casa, a llevar comida a tu mesa como para irte a cenar una langosta, ¿no? Sí, incluso si tienes la necesidad de decir, oye, hoy es un día especial, vamos a salir a comer fuera, pues a lo mejor antes ibas al restaurante de langosta, pues ahora te vas a ir a un lugar más económico. Claro. Pero hay buenas noticias. Y la buena noticia es que hay alternativas para los propietarios de estas empresas antes de recurrir a estos despidos masivos de empleados. Cómo considerar, por ejemplo, opciones para ofrecer más tiempo libre sin sueldo, lamentablemente, implementar configuraciones de trabajo virtual, recortar gastos innecesarios. Y hoy es lo que estamos viendo, por cierto, que está muy de moda en empresas como Amazon, que cada vez le están ofreciendo más a sus trabajadores que se vayan a trabajar a sus casas o que tomen tiempo libre, pero sin necesidad, Alba, de tiempo libre, pero no pagado. Sí, por ejemplo, aquí dice nuestro amigo David López, Amazon en la Ciudad de México ha cerrado sus estaciones y ha llevado a cabo despidos masivos y solo se ha quedado con una estación de reparto. Lo mismo que pasó aquí en Canadá. Cerraron una bodega, les dicen fulfillment, completísima. O sea, más de 5,000 trabajadores. Más de 5,000 trabajadores. Esa bodega yo la conocí porque ahí fue la primer bodega en la que yo entré a trabajar a Amazon. Y había más de 5,000 personas en los turnos. O sea, en todos los turnos, porque los que no sepan cómo trabaja Amazon trabajas 4 días a la semana, 10 horas diarias. Y entonces hay el turno que le dicen backup, front half y donut. Entonces, y los fines de semana para los, así se les llama aquí en Canadá, para los que son part-times, los que están estudiando medio tiempo, entonces trabajan sábado y domingo. Los de medio tiempo, ahí tienen sus 20 horas y puedes trabajar el donut, que es lunes, martes, descansas miércoles, trabajas jueves, viernes, descansas sábado y domingo. Front half, que empiezas a trabajar el lunes y terminas a trabajar el jueves. Hay otro que se llama backup, que empiezas a trabajar el miércoles y terminas a trabajar el sábado. Y hay otro que, no recuerdo ese el nombre, empiezan a trabajar el domingo y terminan el miércoles. Entonces, hay muchos turnos y en cada turno pues necesitan cierto número de personas. Y a todos los corrieron. Y a todos los corrieron. Les dieron la opción supuestamente de reubicarlos en otro Amazon, en otra bodega, pero quedaba lejos. Entonces, si tú no tenías autobús porque a esa bodega llegaba la parada del autobús estaba justo enfrente, no tenías carro, ya no podías llegar a trabajar. Entonces, la gente decidió renunciar. Y cada vez es más difícil. Y yo creo, amigos, que ojo con esto, no es un buen momento para explorar un nuevo empleo no seguro, si el tuyo es seguro, porque se vienen tiempos difíciles. No es una suposición personal, no es que yo quiera ser negativo, son las notas del día. Estamos viendo cómo 2024 está empezando con despidos masivos frente al temor, no solamente frente al temor a una recesión global que seguramente ya comenzó, porque estamos viendo, la semana pasada vimos que Alemania, la nota de ayer fue que Alemania probablemente ya está en recesión, Japón y Reino Unido formalmente ya están en recesión. Estamos hablando de 3 economías del G7 que ya han caído en recesión y el mundo entero tiene el temor a lo que va a pasar en las próximas semanas y están recortando personal masivo. No es un buen momento para cambiar de empleo. Si tienes uno, cuídalo mucho porque se vienen tal vez momentos muy difíciles, no nada más por la situación financiera, por la llegada de la inteligencia artificial y por el cambio en las necesidades de las personas que está reconfigurando el mercado laboral de una manera muy negativa apenas llegado el 2024. Hemos escuchado mucho en los medios sobre la influencia rusa y también sobre la influencia china, que representan una amenaza seria para Occidente. Pero vamos a hablar de una amenaza extranjera para los Estados Unidos que sí es real, que mueve los hilos de la política estadounidense e inclina la balanza poderosamente a sus antojos. Y esta es una investigación de The Guardian. Un reciente análisis del reconocido medio The Guardian reveló una correlación impactante entre el apoyo de los miembros del Congreso a Israel durante la guerra en Gaza y las donaciones multimillonarias de campaña recibidas por grupos pro-Israel.
¿Y saben qué fue lo que revelaron estas investigaciones? Bueno, aquellos en el Congreso que expresaron un apoyo más fuerte hacia Israel durante las primeras 6 semanas del conflicto en Gaza, bueno, pues vieron sus arcas de campaña enriquecidas en más de $100,000 en promedio en comparación con sus contrapartes que se inclinaban más hacia Palestina. En este análisis, aunque no prueba que ningún miembro en particular cambiara su posición debido a las donaciones de campaña pro-Israel, pues sí plantea preguntas serias sobre la influencia del dinero en la política y cómo este puede ser moldeado las políticas externas de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el apoyo financiero tenga el impacto en las decisiones políticas? ¿Están los intereses de los donantes eclipsando las consideraciones éticas y humanitarias en uno de los conflictos más prolongados y divididos del mundo? Bueno, este hallazgo sugiere que el respaldo abrumador del Congreso hacia Israel podría estar impulsado, al menos en parte, por la intervención estratégica de grupos pro-Israel en el sistema político estadounidense. Durante este periodo crítico, aproximadamente el 82% de los miembros del Congreso mostraron más apoyo hacia Israel, mientras que solo el 9% se mostró más favorable hacia Palestina. Los legisladores categorizados como partidarios de Israel recibieron alrededor de $125,000 en promedio durante su última elección, mientras aquellos que se mostraron más favorables a Palestina recibieron alrededor de $18,000 en promedio. La cantidad y la diversidad del gasto de los donantes es considerable, con más de 58 millones destinados a los actuales miembros del Congreso y todos, excepto 33, recibieron donaciones. Estos hallazgos tienen implicaciones profundas para que la política estadounidense hacia Israel, según parece, y lo dice John Mearsheimer, científico y político de la Universidad de Chicago y coautor del libro del 2006, El lobby de Israel y la política exterior de USA, dice textual: si no hubiera un lobby presionando al Congreso de una dirección particular de una manera realmente enérgica, la posición del Congreso de Estados Unidos sobre la guerra en Gaza sería profundamente diferente. Las contribuciones de campaña de los grupos tienen objetivos variados, dependiendo del miembro. El gasto puede ser defensivo o para reforzar el apoyo en el Congreso para los aliados que ya comparten las vistas de los grupos pro-Israel, según Sarah Brainer, que es portavoz de Open Secrets, que rastrea el gasto de financiación y de campañas y recopiló los datos de las contribuciones que fueron utilizados en el análisis de The Guardian. El gasto también puede ser ofensivo o destinado a persuadir a legisladores para que tome una posición pro-Israel, según observadores del financiamiento de campañas y estrategias políticas que revisaron los datos. Los combates de mayor perfil de los donantes han involucrado a miembros de The Squad, como las representantes Ilan Omar y Rachid Tlaib, quienes están entre las más críticas de Israel, pero las declaraciones de los representantes Don Bacon, Dan Kildee y Andre Carson, tras los ataques del 7 de octubre en el que murieron 1,200 israelíes, ayudan a ilustrar los distintos niveles de donaciones y las respuestas en todo el Congreso. Todos condenaron enérgicamente los perpetradores del asalto y expresaron su profunda simpatía para las víctimas, pero sus mensajes rápidamente divergieron. Bacon, quien recibió alrededor de $250,000, ofreció un apoyo incondicional a Israel. Lo que Israel quiera, dijo textual, deberíamos estar ahí para ayudar. Carson, quien recibió... Claro, es momento de pagar el favor, ¿va? $250,000. Luego, otro congresista, Carson, recibió solo $3,000 y él criticó a Israel denunciando que era una regla injusta de 2 niveles sobre el pueblo palestino y exigió un alto al fuego. Kildee, quien recibió $91,000, se situó en un plan intermedio, subrayando la seguridad de Israel y su derecho a responder, y la grave preocupación por los ataques aéreos que mataron a miles de civiles inocentes palestinos. Incluido en el análisis están 33 grupos pro-Israel y varios individuos que trabajan para reforzar el apoyo político de Estados Unidos, asegurar la asistencia militar y dirigir el diálogo nacional. Sus jugadores financieros de campaña prominentes incluyen al Comité de Asuntos Políticos Americano-Israelí, el famoso AIPAC, la Mayoría Democrática para Israel
el DMFI y el J Street. Estos grupos se han convertido en una fuerza poderosa de la política de Estados Unidos, a menudo comparados con la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, en el punto álgido de su poder. Así de fuertes están. De hecho, invirtieron más en el Congreso de 2022 que otros intereses especiales, como la industria del petróleo y el gas. De hecho, Barack Obama en sus memorias del 2020, en su libro, detalló la amenaza que AIPAC representa para los críticos de Israel, quienes corren el riesgo de ser etiquetados como anti-Israel y posiblemente antisemitas, y enfrentar a un oponente bien financiado en las próximas elecciones, según escribió. En respuesta a estas observaciones, un portavoz de la AIPAC, Marshall Whitman, afirmó estar orgulloso de nuestro compromiso en el proceso democrático, como es nuestro derecho como estadounidenses para avanzar en la relación entre Estados Unidos e Israel. Pero eso no se le llama... Eso no es un esfuerzo democrático por estrechar relaciones entre Israel y Estados Unidos. En México esto se le llama sobornos. Claro. Y cómo funcionan precisamente como tú estás diciendo esta AIPAC, lo que hace es que plata o plomo, pero democráticamente hablando, o sea, democráticamente hablando, es decir, te puedo dar $250,000 o 300,000 o tú nómbrate tu precio para apoyarte a tu campaña siempre y cuando no critiques a Israel en cuestiones como las de Gaza. Claro. Pues sí lo voy a criticar. Ah, bueno, entonces me voy a ir con tu candidato, el adversario. Tu adversario, y lo voy a financiar, no importa lo que me cueste, para que pierdas. Claro, y lo han hecho. Y lo han hecho. Y una vez que llegan, el compromiso es, no te atrevas a criticar a Israel. Alba, estamos hablando de una influencia poderosísima, poderosísima. O sea, yo en algún momento en mi ingenuidad, de verdad, pensé que había mucha condescendencia o complicidad con las acciones de Israel, que son acciones similares. No digo que a esa escala, porque estamos hablando de escalas y situaciones muy diferentes, pero estamos hablando de un exterminio étnico, completamente. Estamos hablando de un holocausto en una proporción diferente, pero al final de eso es lo que estamos hablando. Y en esta ocasión este holocausto moderno no está perpetuado por el ejército alemán, sino por el ejército israelí. Es terrible y muchos congresistas están callando. ¿Por qué? Porque hay muchísimo dinero de por medio. O sea, estos lobbies israelíes son poderosísimos. Sí. Poderosísimos. Moldean la política exterior de Estados Unidos a su antojo. Eso se llama influencia extranjera y es una influencia peligrosa sobre la soberanía estadounidense. Y nadie dice nada. Ese sí es un riesgo. Sí. Eso es un riesgo muy, muy fuerte, sobre todo porque la tasa de éxito de estos donantes, pues a menudo es muy alta. Sus candidatos arrasan en las elecciones y están respaldados por el DMFI, que ganaron más del 80% de todas sus carreras políticas en el 2022. Esto lo afirmó el grupo PAX, como DMFI, el proyecto de democracia unida de AIPAC, lanzando durante el ciclo del 2022. Han centrado sus ataques en candidatos progresistas. Los 6 principales beneficiarios del apoyo de donantes pro-Israel en 2022 fueron demócratas centristas, que derrotaron a los progresistas en las primarias y representaron colectivamente alrededor de $25 millones o aproximadamente el 42% del gasto de los donantes. Así de fuerte. $25 millones. O sea, cuando la apuestan a la política, la apuestan bien. De hecho, hay un dato de una campaña en donde el lobby israelí financió una campaña por $700,000 en un lugar pequeñito contra otro que solo logró juntar 45,000. Obviamente arrasaron. Claro. Arrasaron la elección. El otro no tuvo ninguna posibilidad y el otro estaba en contra de la posición israelí. Entonces, el lobby se fue con todo. Y mira, Alba, fíjate qué peligroso es esto, porque el presidente de los Estados Unidos no se manda solo. Tiene un Congreso. Vemos cómo hay un paquete de ayuda financiera, por cierto, ahí atascado. Entonces, qué peligroso es, porque si tú quieres controlar los destinos de un país, no necesitas, como nos lo han vendido, manipular al presidente. También puedes manipular a los congresistas. Y esto que estamos viendo es un claro ejemplo. Que no nos estamos inventando nosotros esto, ¿eh?
Es una investigación muy seria de The Guardian. Vayan ustedes y lean. No tiene desperdicio. Este artículo es bastante extenso, pero muestra las donaciones, las fechas de donación, los nombres de los congresistas, quiénes fueron los que recibieron, cómo han votado, cuánto, cómo han callado cuando se han hecho pronunciamientos en contra de Palestina, cómo influyeron en el cambio de sus opiniones, porque muchos de ellos que antes criticaban seriamente a Israel, hoy simplemente se están quedando callados, coincidentemente en algunos de los casos, después de haber recibido sumas grotescas de dinero por parte de estos lobbies pro-israelíes, Alba. Pues traemos las estadísticas que las pueden encontrar también ahí en el artículo de The Guardian. El 93% de los que recibieron este famoso lobby llamó al apoyo militar o financiero de Estados Unidos para Israel. El 81% apoyó la respuesta el 81% apoyó la respuesta de Israel hacia Palestina. El 17% criticó a Israel o llamó a un alto al fuego. Y el 17% contextualizó la guerra, es decir, plantearon cuestiones de cómo la expansión de los asentamientos israelíes o las violaciones de los derechos humanos en Gaza que procedieron al ataque del 7 de octubre. O sea, solo una minoría fue la que criticó algo. Las posiciones de algunos legisladores pues han cambiado a medida que se va profundizando la crisis humanitaria y los ataques israelíes causaban masivas bajas civiles. Por ejemplo, tras el mortífero ataque israelí contra el campo de refugiados de Jabalia, figuras como las del senador Dick Durbin y la del representante Maxine Waters, quienes previamente habían mostrado un fuerte apoyo incondicional a Israel, llamaron a un alto al fuego. La influencia del dinero en la política estadounidense pues no es un fenómeno nuevo, pero la profundidad con la que afecta la política exterior, específicamente hacia Israel y Palestina, pues merece una mirada crítica. Stephen Wall, que es profesor de Asuntos Internacionales en Harvard y coautor del libro que antes mencionamos, señala cómo a lo largo de las últimas décadas Israel probablemente no habría podido llevar a cabo muchas de las políticas inflamatorias, como la expansión de los asentamientos, sin un lobby pro-Israel para asegurar armas y apoyo político de Estados Unidos. La idea de sanciones estadounidenses para retener la ayuda militar o que Estados Unidos patrocine una resolución crítica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son vistas como ciencia ficción, en gran parte debido a la influencia de estos grupos. Son palabras textuales de él. Muchos de los grupos pro-Israel se han opuesto a la creación de un Estado palestino y han jugado un papel significativo en descarrilar los procesos de paz. Si el lobby hubiera trabajado con alguna administración para permitir que los presidentes presionaran a Israel para producir un acuerdo que condujera a un Estado palestino, probablemente no estaríamos en esta situación desastrosa. Esto lo afirmó Mark Scheimer. Mark Mellman, presidente del DMFI, dijo que el análisis no prueba que las contribuciones de donantes pro-israelíes hayan influenciado la posición del Congreso o causado que algún legislador cambie su vista sobre Israel. Quien postule eso es un defensor, no un analista. Lo dijo tal cual. Entonces, si tú criticas, eres un defensor de Hamás, no un analista, según sus palabras. A pesar de estar en sintonía con posiciones pro-Israel conservadoras, la mayoría del Congreso no está alineada con la opinión pública de Estados Unidos, mientras que solo el 17% del Congreso fue crítico con Israel y llamó a un alto al fuego. En las primeras 6 semanas de la guerra, encuestas en Estados Unidos mostraron que hasta el 68% de los estadounidenses apoyan un alto al fuego y alrededor del 80% de los demócratas están a favor del alto al fuego. Y hoy, a medida que la guerra en Gaza se intensifica, llegando ya al día 136 de combates incesantes, la decisión de Israel de prepararse para una operación terrestre en Rafah pone en relieve las complejas dinámicas políticas y humanitarias en juego. Este conflicto, que ha visto la mayor parte de Gaza reducida a escombros, amenaza ahora con agravar aún más la crisis en la ciudad fronteriza de Rafah, el último refugio para aproximadamente 1.7 millones de gazatíes desplazados. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha decidido seguir adelante con el ataque a Rafah, argumentando que no hay sustituto para la victoria absoluta, incluso a costa de una escalada significativa en el conflicto. No hay sustituto para la victoria absoluta. No.
O sea, no hay cabida para bueno, negociar. ¿qué es Adolfo Netanyahu o qué? O sea, ¿qué le pasa Pues a ese sí. tipo? O sea, ¿qué le pasa? Mira, vi las declaraciones de Borrell hace unos días. Molesto con justa razón en la Unión Europea. Y dijo, Netanyahu dice que los gazatíes tienen que huir. ¿A dónde? ¿A la luna? ¿A dónde? Si no hay lugar que no haya bombardeo. No es una guerra, es una masacre. O sea, no van a ver ustedes en estos momentos fuego de regreso. Es una masacre. Acaban de terminar, de exterminar el segundo hospital más grande que quedaba en Gaza. Sí. O sea, están bombardeando hospitales, están bombardeando centros de refugiados, están bombardeando niños, madres. Y que este tipejo todavía diga no hay sustituto para la victoria absoluta. Y que el mundo calle por cosas tan obscenas, tan Por repugnantes como lo que nos trae hoy The Guardian, es terrible, ¿no? Claro. Sobre todo cuando esta inclinación de Netanyahu se produce en un momento crítico para su liderazgo, con encuestas que sugieren un declive en su popularidad y la posibilidad de que su partido pierda el poder si se celebran elecciones. La guerra en este contexto pues parece servir como un mecanismo para mantenerse en el poder, a pesar de las crecientes críticas tanto a nivel nacional de los propios israelíes como internacional. Las declaraciones de líderes globales, incluidos Joe Biden, quien ha calificado la guerra de Israel como excesiva, y los miembros de la comunidad europea, quienes han dicho que un ataque a Rafah sería inconcebible, pues reflejan una paciencia que se está agotando, según. Además, la respuesta internacional al conflicto pues ha comenzado a cambiar. Países del sur global como Sudáfrica y Brasil pues han tomado medidas legales y realizado comparaciones históricas muy controvertidas para criticar la acción de Israel en Gaza. Estas críticas pues ponen de manifiesto el creciente aislamiento de Israel en el ámbito internacional y la polarización en torno a la política militar en Gaza. La tragedia humana en Gaza, con alrededor de 29,000 muertos, incluidos más de 12,000 niños, y el 85% de la población desplazada, pues subraya la grave crisis humanitaria que se está desarrollando. La comparación del presidente de Brasil de la guerra con el Holocausto, aunque polémica, apunta a la severidad de la situación y la profunda preocupación por el bienestar de los civiles gazatíes. De acuerdísimo con Lula, ¿eh? La verdad, y sí. lo declararon persona non grata, ¿viste? Sí, claro. ¿A quién? ¿Por qué? La ¿Les, verdad no peca, les pero molesta que les recuerden cómo se están comportando? Sí, es que dicen en mi pueblo, la verdad no peca, pero incomoda. Claro. Y eso es una verdad que incomoda, porque es la verdad. De hecho, a muchos ya se les ha salido a decir el genocidio. Es que Claro. es un genocidio. Alba, es que dijeras, es Lula. Oigan, pero es Lula. Es Borrell. Es Joe Biden, que también ha condenado, en días recientes dijo que estaba over the top, dijo, o sea, sobre el límite, o sea, como diciendo ya, esto ya se salió de control, se pasó de la raya, nadie controla a este tipo ya. Sudáfrica se lo acaba de decir en la Corte Penal Internacional, que es peor que el apartheid que tienen en su peor momento en África. O sea, el mundo entero está condenando a este tipo. Y solo él se ciega diciendo que son personas no gratas las declaraciones como las de Lula, porque le avergüenza que le digan cómo se está comportando. Son personas y declaraciones no gratas, pero él se está convirtiendo en una persona no grata para el mundo. Está cometiendo un genocidio. No hay otro nombre que se le pueda dar otro calificativo a este señor más que eso, genocida. Y en este complejo escenario, pues se va a llevar la próxima votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un nuevo alto al fuego, y la posición de Estados Unidos, que ha insinuado que podría vetar tal propuesta, pues serán cruciales. Además, la solicitud de Biden de casi 95,000 millones de dólares en fondos, con 14,000 millones destinados para Israel, pues plantea preguntas sobre la congruencia entre las críticas verbales y las acciones concretas de apoyo militar y financiero a Israel, porque mientras dice que está over the top, le está ofreciendo y quiere darle un financiamiento de 14,000 millones de dólares. Entonces, congruencia. Si realmente Israel está over the top, no necesita 14,000 millones de dólares para seguir haciendo lo mismo. Necesita un alto. Porque hay 29,000 inocentes que están muriendo, hay 1.7
millones de gazatíes desplazados, pero tú le sigues dando dinero. Entonces, no lo vengas te a siguen criticar. dando dinero. Porque, exacto. Conclusión del día. Poderoso caballero es don dinero. El que paga manda. ¿Y quién le está pagando a estos congresistas? Pues sí. Ahí está. ¿Quiénes les están pagando? Entonces, mientras haya... Es como la balancita, como decíamos. La justicia se inclina hacia el lado donde hay más dinero. Entonces, en este momento, la justicia está acá abajo, pero Israel está poniendo más dinero acá para abajo. Sí, estos congresistas del artículo de The Guardian se están comportando como los... ¿Caballitos de feria? No, en aquellos tiempos del florecimiento del PRD en México, cuando el PRD era la supuesta oposición del PRI, había un dicho, bueno, ya ves que ahora son aliados, ¿no? En esta elección. Decían que iban al Congreso y decían, protesto pero acepto, ¿no? Así como protestaban y al mismo tiempo aceptaban el dinero. Y hoy estamos viendo cómo hay una influencia muy fuerte de estos lobbies israelíes que están moldeando la opinión política de muchos congresistas de los Estados Unidos. Y es una influencia peligrosa, ¿eh? Una influencia muy, muy peligrosa porque lo que están en juego son vidas humanas. En el mundo actual, donde la guerra y la crisis parecen ser una constante, hay un grupo que, lejos de lamentar estas circunstancias, parece beneficiarse enormemente de ellas. ¿Han ustedes escuchado la frase "en la guerra no hay ganadores"? Es una mentira. En la guerra sí hay ganadores, y son las grandes compañías petroleras. Hablamos de una industria cuyas ganancias en tiempos de inestabilidad no hacen más que crecer, y hoy queda más que claro que hay un evidente ciclo de ganancia que se ha beneficiado de los conflictos, no solamente de los conflictos de Ucrania, sino también del reciente conflicto en Gaza. Y han visto cómo sus ganancias se han ido a las nubes en niveles que nunca antes se habían visto en la historia reciente. No deja de sorprendernos por las cifras astronómicas que hoy están manejando. Es otro artículo de The Guardian. Desde febrero del 2022, fíjense, febrero del 2022. ¿Saben con qué coincide la fecha de explotación de estas ganancias petroleras? Con el inicio de la guerra en Ucrania. Desde esa fecha, las 5 mayores compañías petroleras listadas, BP, Shell, Chevron, ExxonMobil y Total Energies, han acumulado ganancias asombrosas, sumando un total de $281,000 millones en beneficios. 281,000 millones de dólares en solo 24 meses. Estas cifras no solo son astronómicas, sino que también son reveladoras. BP y Shell, por ejemplo, se llevaron $94,000 millones de ese pastel, mientras que otras 3 acumularon $187,000 millones. ¿Y saben por qué debería de importarnos esto? Primero, porque estas ganancias se producen en un contexto donde la inflación ha golpeado duramente a nuestros hogares, donde hablamos, y fue el tema con el que arrancamos este podcast, de millones de despidos masivos que se van a acumular. Tan solo en las primeras semanas de lo que va del año ya hablamos de más de 200,000. Y en algunos casos estamos viendo cómo se están alcanzando cifras de 2 dígitos de inflación. En algunos casos incluso hasta 3 dígitos. Mientras que las luchas por las personas que están luchando por sus alimentos más básicos, por el precio de la comida, por poner alimentos en su mesa, vemos el contraste con estas compañías petroleras que obtienen beneficios récord, mientras muchos lloran por sus muertos. Y esto está alimentando la misma inflación que nos afecta. El segundo problema por el que esto debería preocuparnos tanto, a todos sin importar, es el cambio climático. La industria petrolera hoy es responsable del 15% de las emisiones totales y parece que ese discurso de cambio climático ya ha quedado en el olvido. Hoy es uno de los principales contribuyentes al cambio climático. Y en lugar de avanzar hacia la sostenibilidad, estas empresas están recompensando a sus accionistas con enormes sumas multimillonarias, $104,000 millones en el 2022 y alrededor de $100,000 millones solo en el 2024. Este flujo constante de ganancias nos plantea una pregunta muy fuerte. ¿Por qué las compañías petroleras deberían invertir en energías verdes
si el petróleo sigue siendo oro molido? Está el caso de Shell, como uno de estos ejemplos. El año pasado, esta compañía recortó 330 empleos en sus negocios de bajo carbono y con un nuevo CEO en el 2023, esta expansión de la producción de petróleo y gas se convirtió en la prioridad. Regaló la energía verde, prácticamente la dejó para un segundo plano, y lo mismo pasó con BP, que prometió reducir sus emisiones en un 35 a 40% para finales de esta década, pero ahora han rebajado esa expectativa al 20 al 30%. ¿Qué ha cambiado en estos 2 años para justificar este retroceso? Pues es muy claro, el aumento de los precios del petróleo. Durante la pandemia, la demanda del petróleo se desplomó por completo y los precios se cayeron alrededor de $32 por barril para el 2020. Pero resulta que para diciembre del 2021, estas compañías tenían que reponerse de lo que habían perdido en la pandemia. ¿Y saben qué les llegó curiosamente como un regalo para reponerse de esas pérdidas de la pandemia? Una guerra, provocada o no. Y recuperaron $67 por barril en un precio inicial. Pero con el estallido, coincidencia o no, de la guerra en Ucrania y más recientemente con el conflicto en Gaza también, estas compañías vieron cómo los precios se dispararon todavía más e hicieron jugosísimas ganancias, alcanzando los $112 por barril a mediados del 2022 y se situó alrededor de los $82 por barril a la fecha de hoy. Y ante esta realidad, lo que es un hecho es que invertir en combustibles fósiles se vuelve de nuevo muy atractivo. Estas compañías petroleras han encontrado hoy una forma muy eficaz de mantener contentos a sus inversores mientras haya guerras en el mundo, inundando sus bolsillos de dinero. A pesar de que las ganancias de empresas como Shell disminuyeron en el 2023 en comparación con el 2022, destinaron $23,000 millones a sus inversores. Esta cantidad, amigos, $23,000 millones, para contextualizarlo, son 6 veces más de lo que invirtieron en energía verde. BP, por ejemplo, prometió aumentar sus dividendos a un 4% anual, pero el aumento real fue del 10%. Imagínense cuán jugosas fueron sus ganancias de guerra. Y las intersecciones entre las guerras, el petróleo y las ganancias económicas hoy son una realidad que se ha manifestado reiteradamente a lo largo de la historia y nos muestra un patrón que se repite y que se vuelve a repetir, con conflictos, por ejemplo, en Ucrania y en Gaza, en donde detrás de ellos está un interés por gas y por petróleo. Yo por eso, Alba, realmente no puedo con comentarios como el que hace rato leía de alguien por ahí que decía: soy cristiano y me apoyo a Israel, porque es que no tiene nada que ver la Biblia con la guerra en Gaza. No podemos tener ese nivel de fanatismo e ignorancia. El que leemos, hay que leer. Cuando vemos este tipo de cosas de The Guardian, dices, ¿qué le pasa a una humanidad que se cega o telerrisa que nos tiene ahí ciegos, sí, sordos, ¿no? Exacto. Ahí aplica muy bien el dicho de yo le temo al hombre de un solo libro. Exacto. Pero aplica, ni a uno solo. No, vaya. Por eso. Aplica para esto. Yo le temo a la gente que no lee, que no se informa, que solo ve un cierto tipo de contenido, que solo lee una cosa y no se sale del guacal. O sea, porque mira, luego utilizan lo que más entre pena, risa y coraje me da. Que para debatir todo siempre utilizan el libro sagrado, que es la Biblia. Y dice, si de verdad tuvieras el conocimiento que dices tener, no lo utilizarías como lo utilizas para el mal y para profanar las escrituras. Si realmente conocieras las escrituras, sabrías que las estás profanando y que las estás malinterpretando. Que no es lo mismo el pueblo de Israel Exacto. que el estado geopolítico de Israel, que son dos cosas muy diferentes con las que ni siquiera los judíos están de acuerdo. Le llaman sionismo. Exacto. Los judíos a esa forma de pensar le llaman sionismo. Y se trata de confundir al pueblo bíblico de Israel con algo tan vulgar como Benjamín Netanyahu, con el Estado de Israel. Exacto, cuando son cosas completamente distintas. Por eso digo, ahí aplica muy bien le temo al hombre de un solo libro. Y es cuando no lees, cuando no te informas y cuando lo único que conoces es descalificar porque tú crees en otra cosa y no has leído otra cosa. Y si alguien viene y te dice, es que
el sol no es verde, el sol es amarillo y tú, no, es verde porque a mí me dijeron que era verde. Entonces averigua por qué esa parte dice que el sol es amarillo y tú dices que es verde. Lee más, a lo mejor no es amarillo y a lo mejor no es verde, a lo mejor es morado, pero lee para te llegar a esa disuasión y saber que lo que estás diciendo tú y defendiendo ciegamente es porque ya leíste lo suficiente y no solo tu libro que te gusta. Lee más, lee cosas que te incomodan para aprender más cosas. Y leer y hacer un poquito de memoria. Claro. Porque hoy vemos como esto que vimos en el 2022, echemos memoria. Por ejemplo, 2003, hace 19 años atrás de que estallara este conflicto, en Irak. Misma historia. Destrucción masiva, una mentira de una amenaza que nunca existió, pero se abrió las puertas a una intervención que muchos vincularon pues directamente con intereses petroleros en la región. La producción de Irak, por ejemplo, que se encontraba en ese momento, hablábamos de 2.5 millones de barriles por día antes de que se invadiera, pues se cayó dramáticamente y luego se recuperó porque compañías extranjeras entraron al mercado iraquí, se apoderaron de todo ese petróleo y se repitió el mismo patrón. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores de la guerra en Irak? Nuevamente, las industrias petroleras que a costa de la muerte de miles de personas engordaron sus bolsillos. Ucrania, misma historia. Gaza nos da otro ejemplo clarísimo de cómo estas tensiones geopolíticas y militares pueden estar siempre influyendo en los precios del petróleo, que son las personas que ganan mientras otros sufren, mientras otros no tienen ni siquiera un plato de comida en la mesa. O déjate tú ya eso. Ni siquiera tienen hoy niños que no tienen a sus padres para abrazar, padres que entierran a sus hijos recién nacidos, a bebés, que los están cargando de veras. Voy a compartir muchos de estos videos en el grupo de Telegram porque a lo mejor ayudan para las personas que se cegan en esa ignorancia, en ese fanatismo. Ver padres que van corriendo cargándose a sus niños de 2 o 3 años mutilados, Alba. O sea, son imágenes tan terribles, o sea, sin un piecito. Y el niño evidentemente ya está muerto. Pero el padre en shock corre. De verdad que yo lloré viendo ese video, o sea, porque corre en su desesperación pensando que tal vez el niño esté vivo, no voltea a verlo. Y grita y la gente se le queda viendo porque pues está muerto. Sí. Y imagínate tú cómo va a crecer esta persona, ¿no? Para que un tío venga aquí en el chat a decir Dios bendiga al pueblo de Israel. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Por supuesto, Dios bendiga al pueblo de Israel, pero ese no es el pueblo de Israel, Exacto. es el Estado de Israel. Son cosas distintas. Y hay que también diferenciar. Son las decisiones de un gobernante. Porque Claro. hay muchos israelíes que no están de acuerdo. Entonces uno no puede vaciar todo su odio contra el pueblo de Israel. Y no me refiero al bíblico. Me refiero a los israelíes como nación, como país. No puede uno vaciar su odio contra ellos porque ellos no son los que están decidiendo estas acciones. La mayoría no está de acuerdo con La eso. mayoría no está de acuerdo. De hecho, por eso está tan desesperado Netanyahu. Había elecciones, las quitó. Está Claro. desesperado por mantener el poder a costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea es a costa de Gaza, a costa de los civiles de Gaza. Si ustedes ven otras fuentes, porque de verdad, léanlas, amigos, contrasten todo lo que les digamos, contrasten todo lo que lean, todo lo que vean en cualquier lado, contrástenlo, investiguen. Esa es nuestra mejor arma contra la desinformación y la ignorancia. Si ustedes buscan un poquito, van a ver que la aprobación de Netanyahu con su pueblo, con la gente que votó por él, está por los suelos. Por eso el tipo está desesperado. ¿Por qué? Porque Entonces, no apoyan esa masacre. exacto. Es como si vamos a Estados Unidos. ¿Cómo está la aceptación de Biden? ¿Por qué está tan mala la aceptación de Biden? Por todo lo que ha provocado. De igual manera Netanyahu. Entonces, no puede uno decir, es que todos los estadounidenses, Claro. porque no. Son como hemos visto, son las decisiones de unos cuantos que están en el poder, pues, perdón por la expresión, pero empinan a todo el país. Y en la ignorancia, muchos compran el discurso de una sola persona. Exacto. Diciendo como si fuera esa persona el mensajero de Dios para una cosa tan desastrosa. Y no lo es. Al final vamos a ver cómo, y viene mucho a colación con este tema, que tan importante en Gaza que puede incluso ser a costa de sacrificar su propia carrera política. Gaza Marín, es tal vez el yacimiento de gas más grande del mundo, muy probablemente, y está
en Gaza. Y no nos extrañe que cuando deje su cargo probablemente se vaya a trabajar a BP o a alguna empresa gasífera o petrolera, y entonces todos esos esfuerzos habrán valido la pena porque con jugosas ganancias le van a pagar el haber limpiado el terreno de Gaza, así, con máquinas, literalmente. Claro. Habrá seguramente en unas décadas un nuevo y lujoso fraccionamiento ahí, en donde antes había gazatíes, muy exclusivo, con vista al yacimiento gasífero de Gaza Marín. Lo que mueve al mundo, amigos, lamentablemente hoy lo que mueve al mundo no es la Biblia. Lo que mueve a este mundo es el gas, es el petróleo, lamentablemente. Y cuando finalmente, no me gusta meter mucho estas cosas religiosas, pero es que siempre salen, ¿no? En alguno que otro comentario. Cuando pedimos nosotros, venga a nosotros tu reino, es porque realmente necesitamos que venga el reino de Dios, no el reino de Netanyahu, no el reino de mortales que están simplemente viendo cómo explotan guerras por petróleo. Y entonces leen este tipo de artículos como The Guardian que nos muestran la realidad. Grandes compañías de petróleo que han ganado $280 mil millones en ganancias con conflictos como los de Ucrania y Gaza. O luego la afirmación que hacen es que Dios está con un gobierno terrenal. Pues claro. Que dices, Dios, usas dos palabras que no caben. Dios y gobiernos terrenales. Claro. Si realmente eres creyente y realmente lees la Biblia, sabes que eso no cabe en el mismo enunciado y que no hay nada de similitud. Pero bueno. Es el dinero tan poderoso que mueve guerras, calla bocas, pone congresistas, los quita. El dinero es el verdadero dueño de este mundo. Y ahí es donde se callan los medios de comunicación, donde nos tapan y nos censuran a quienes pretendemos hablar de esto, donde ponen a quienes actúan a su favor. No nos engañemos, amigos, abramos los ojos porque es una situación terrible la que estamos viviendo justo enfrente de nuestros ojos, mientras el mundo pretende que volteemos la mirada para otro lado porque es vergonzoso lo que están haciendo. No nada más en Gaza, en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.